El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso decisivo en el camino al restablecimiento del orden constitucional y democrático que, de manera arbitraria y abusiva, había violado la mayoría oficialista tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, al declarar nula, por violaciones al procedimiento legislativo, la primera parte de una serie de reformas a varias leyes electorales que el Congreso había aprobado a petición de la Presidencia de la República a finales del año pasado, en lo que se conoce coloquialmente como el Plan B. Originalmente, el presidente había mandado al Congreso una iniciativa de reformas a la Constitución, que, entre otras cosas, desaparecía al INE como lo conocemos y creaba en su lugar a un órgano con mucho menos atribuciones y con una precaria autonomía e independencia frente al poder y los partidos, le quitaba a esa autoridad electoral el manejo del padrón electoral, seguramente para colocarlo bajo el control del gobierno, y eliminaba muchas de las capacidades técnicas y controles que han hecho de la organización de las elecciones en México un referente a nivel mundial. Esa reforma constitucional fue rechazada por los partidos de oposición que se vieron obligados a votar en contra por la presión que ejerció sobre ellos la ciudadanía que se había manifestado masivamente el 13 de noviembre del año pasado bajo el lema "El INE no se toca", a pesar de que alguno de esos partidos ya estaba negociando con la mayoría oficialista los términos de la reforma. Como reacción, en menos de 3 horas, la bancada del partido gobernante, Morena, y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo aprobaron, con una clara violación de los procedimientos legislativos, una serie de cambios a 6 leyes que, si bien no modificaban la Constitución, sí ponían en grave riesgo a la autonomía e independencia del INE, pretendían eliminar el 85% de su estructura actual, desaparecían las oficinas distritales, que son las que le dan servicio a la ciudadanía y organizan las elecciones, ponían el listado de los votantes desde el extranjero en manos del gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y le daban luz verde a los servidores públicos, empezando por el propio presidente, para interferir en las campañas electorales. En suma, destazaban al INE y ponían en grave riesgo la realización de elecciones auténticas en el futuro. Afortunadamente para la democracia mexicana, la absoluta lealtad con la voluntad presidencial con la que se condujeron esos legisladores, que sin duda alguna constituyen una mayoría legítima, pues fue elegida por elecciones impecablemente organizadas por el INE, contrasta radicalmente con su capacidad para actuar con base en las reglas y los procedimientos del proceso parlamentario, es decir, violaron prácticamente todas. Así, por ejemplo, desde que se presentó la iniciativa de las reformas legales hasta que el Pleno las aprobó sin discusión y dispensando todos los trámites legislativos, pasaron apenas 3 horas, un tiempo absolutamente insuficiente siquiera para que leyeran lo que estaban votando. En efecto, la reforma planteó cambios en más de 500 artículos que las y los diputados votaron a ciegas. La primera parte del Plan B, 2 leyes, la de General de Comunicación Social y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fue publicada el 27 de diciembre y la segunda parte, otras 4 leyes, a principios de marzo pasado. Ambas partes fueron impugnadas y ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió lo que tenía que ver con el primer paquete. En su sentencia, aprobada por 9 votos contra 2, la Suprema Corte consideró, en esencial, que las violaciones al procedimiento legislativo habían impedido que se diera un debate democrático en el Congreso y que los legisladores no tuvieron la oportunidad de conocer lo que se sometía a su consideración. La decisión de la Suprema Corte es muy relevante, al menos por 3 motivos. Primero, porque le pone un límite a la acción arbitraria de las mayorías. En una democracia, ser mayoría no le da el derecho a esta de hacer lo que quiera y como quiera. Hay reglas y límites que deben respetarse. Y esas son muy buenas noticias de cara al atropello legislativo que presenciamos en los días pasados en el mismo Congreso de la Unión. Segundo, porque se abre la puerta para que las elecciones de 2024 se realicen con las mismas reglas y procedimientos que nos han permitido hasta ahora tener elecciones auténticas y plenas garantías de un voto libre sin los riesgos que el Plan B suponía. Y tercero, porque nos demuestra que la mayoría de las y los ministros de la Suprema Corte son verdaderamente autónomos e independientes y que no ceden
ante las peligrosas presiones que de manera burda y autoritaria se desataron sobre ellos desde los circuitos gubernamentales. La Suprema Corte de Justicia cumplió con su deber: proteger a la Constitución y acotar los abusos del poder. Desde la sociedad habrá que defenderla y respaldarla frente a la tormenta que, seguramente, buscarán desatar sobre ella en los próximos días.